y le doy la bienvenida a las que están. Parece ser que Joana está en el trabajo, así que quizás va a estar ahí escuchando, pero posiblemente no va a poder participar. Esperemos participar nosotros. Eh, Nada más comentarles con respecto a la clase de hoy, que ya vimos algunas cosas en la clase pasada. Sería como recapitular un poquito lo que ya platicamos la clase pasada en el sentido de los datos, ¿no? En el sentido de los datos o de la búsqueda de datos. Eh, ¿Qué cosa es un dato? ¿Se acuerdan que lo platicamos hace 8 días? Eh, ¿Cómo es que se busca un dato, etcétera? Adelante, Gise. Bueno, yo con respecto a la lectura de la guía, Ujú. realmente no lo comprendí muy bien porque venían métodos paramétricos, me parece, pero no les entendí, porque son lo de mínimos cuadrados ordinarios, Ajá, mínimos cuadrados correctos y ajá. análisis de fronteras ay, Sí, estocásticas, algo así. ajá, sí, sí, sí. Entonces no lo comprendí muy bien. Ajá, en realidad esto de los mínimos cuadrados, de la estocástica, de los cuartiles, percentiles, deciles, etcétera, eh, eso no es otra cosa más que un ejemplo de lo que estaba haciendo una empresa o cómo se empezó a investigar en las empresas para que tuvieran un mejor am, un mejor desempeño, es decir, minimizar costos, ir por el costo mínimo y por la máxima calidad, ¿no? No se va a entender porque solamente es un reporte. No hay ninguna ninguna operación estadística que demuestre qué fue lo que hicieron, ¿no? Entonces, la idea de esa lectura no era entender esos conceptos, sino más o menos comprender qué es lo que estuvieron haciendo para llegar a las empresas a donde están actualmente, ¿no? Todo esto es estadístico. Si nosotros empezamos a avanzar con estas lecturas, seguramente nos van a quedar tres o cuatro tres o cuatro espacios para que nosotros nos metamos más en lo práctico. Es decir, hemos visto ahora, hasta este momento, hemos visto las medidas de tendencia central, recordando que son tres. Y justamente eso también iríamos a revisar ahorita en la otra lectura. Recuerden que me parece que son tres lecturas y precisamente, y precisamente, y precisamente lo que vamos a ver en las otras lecturas son precisamente, bueno, ya estoy repitiendo mucho, es justamente las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Entonces, en ese sentido, con respecto a la primera lectura, donde habla de la obtención de datos y donde habla de cómo esos datos se están buscando mediante ciertas operaciones estadísticas o ciertas técnicas estadísticas. Lo único que tendríamos que haber comprendido es precisamente no cómo se hacen esas técnicas, ¿no? Porque eso lleva a otro proceso, sino cómo es que dentro de lo empresarial se ha buscado las herramientas o las técnicas para ir mejorando la producción, la calidad,
minimizar los costos, obtener mejores ganancias, etcétera. Es así, porque no trae la lectura en general es solamente eso, una lectura. No hay ningún ejercicio matemático que demuestre que está cómo se hace tal o cual cosa, sino habla de una investigación. No sé si me expliqué, Gise. Sí, listo. Ok. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bien. Ok, ok, ok. Déjenme. Bueno, entonces, a ver, la clase va a versar específicamente en esta metodología, estas técnicas, esta forma de obtener datos, ¿sale? Esta forma de obtener datos en el sentido de poder usarlos para la aplicación de donde los queremos trabajar. Es decir, dentro de la investigación o dentro de la búsqueda y análisis de datos nos va a permitir eh, poder eh, tener una percepción de la situación o del problema. Es decir, si nosotros hacemos una investigación educativa con respecto a los alumnos, con respecto a los alumnos o con respecto a los estudiantes que están en la escuela y dejan de ir a la escuela, aún a pesar de todas eh, las ventajas que ahora el gobierno ofrece. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues ir precisamente a la bibliografía, buscar bibliografía que hable de ese fenómeno educativo en particular. En ese sentido, vamos a investigar precisamente de manera teórica lo que está sucediendo con respecto a esa forma de mirar la educación por parte de los alumnos. Tendríamos entonces que buscar, eh, aparte de todo lo que ya buscamos digamos, en en los libros, en otras investigaciones, nosotros tendríamos que corroborar y hacer una metodología para que podamos encontrar datos en una muestra específica. Digamos que ustedes quieren hacer esa investigación y esa investigación eh, no solamente la pueden obtener no solamente la pueden obtener de los datos. Permítanme, es que me estoy desconcentrando. Denme un segundo, ¿sí? Ya, una disculpa. Ya regresé. Entonces les decía, digamos que nosotros estamos interesados en saber por qué los muchachos siguen dejando la escuela. ¿Por qué los jóvenes no les interesa ya tanto el estudio? Habiendo tantas oportunidades
en este momento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Primero buscar la bibliografía. A lo mejor ya hay alguien o ya hubo alguien que en una tesis, también de pedagogía quizás, le interesó ese tema y entonces investigó. Y ese tema lo tradujo de un espacio donde él estaba laborando quizás, ¿no? O donde ella estaba laborando. Y esa información es información bibliográfica. Es decir, todos los libros, todas las los espacios investigativos que puedan tener ese tipo de información. En ese sentido, estamos haciendo una búsqueda y análisis de datos. Pero también nosotros necesitamos o queremos saber ese fenómeno en particular, es decir, en un espacio en particular. Obviamente estamos hablando de escuelas bachilleratos, ¿no? Que es donde hay un poco de más deserción. Y entonces, ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Aparte de toda la bibliografía, aparte de que yo ya me empapé del tema, aparte de que yo ya tengo información escrita quizás en papel, eh, yo necesito trabajar en un espacio, es decir, necesito tener una muestra, o sí, podríamos llamar una muestra, o en otro caso podríamos llamar una población de un espacio en particular, para que yo pudiera hacer mi trabajo de investigación en ese espacio particular y usando diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, eh, hacer encuestas con respecto a por qué están estudiando, qué es lo que quieren del futuro, no sé, hacer unas encuestas o entrevistas, ¿no? Entrevistas para que nosotros podamos tomar algunos datos de ahí, ¿no? También podríamos utilizar otras herramientas estadísticas, por ejemplo. Podríamos saber, por ejemplo, del total de los alumnos que están dentro de la institución, del total de alumnos que están dentro de la institución, sacar unas medidas de tendencia central, ¿no? Medidas de tendencia central con respecto a la edad, con respecto a los intereses de los muchachos, con respecto a lo que no les gusta de la institución, no sé, sacar esas medidas de tendencia central para saber cuáles son los rangos en los que los muchachos o las señoritas están más propensos o propensas a dejar la institución, ¿no? Y con toda esa información, entonces ahora sí podríamos tomar unas medidas de dispersión. Es decir, si yo ya me di cuenta que los jovencitos que se están saliendo están entre la edad de los 17 años a los 18, 19 años, bueno, ¿cuál es digamos, la dispersión con respecto a esos jóvenes, ¿no? Que se están yendo? Por ejemplo, digamos que una de nuestras investigaciones arroja que las señoritas por lo general a esa edad están buscando el amor, se confunden con respecto a si es que tienen, digamos, en casa a un padre represor o a una mamá que les grita y están buscando una salida, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos hacer esa investigación con respecto a precisamente la dispersión, ¿no? La dispersión que existe entre los casos de estas señoritas que se van porque se casan, ¿no? O que se van de la escuela porque pues ya se embarazaron, ¿no? En ese sentido, ya estamos utilizando herramientas estadísticas, ¿no? Ya estamos utilizando herramientas estadísticas. Bien, no sé si me explico hasta ahí.
todo bien? O- ok, ok. Bien, entonces, con respecto a la búsqueda de datos, eso es lo que nosotros tendríamos que buscar para resolver eh, o para tener más fehaciente los datos que voy a presentar en mi investigación, ¿no? Los datos que voy a presentar en mi investigación. Y en ese sentido, lo que ya les decía, necesitamos conocimientos bibliográficos, necesitamos conocimientos de campo y esto me va a hacer comprender mejor la situación en la que yo voy a trabajar, ¿sale? La situación en la que yo voy a trabajar. Y de esta manera yo ya estoy coleccionando datos, desde desde lo bibliográfico. Necesitamos tener mucha bibliografía que hable del mismo tema o que hable de temas parecidos y también después de que ya tenga esa bibliografía yo voy con una visión diferente para enfrentar el espacio o el campo donde voy a empezar a hacer la investigación. Y esos datos que vamos a coleccionar y analizar nos van a dar posibles conjeturas o posibles teorías de por qué pasa lo que estamos visualizando, ¿no? ¿Por qué los jóvenes se salen de la escuela? Ah, bueno, se salen de la escuela, antes decíamos, por lo económico, es que no tienen las posibilidades de estudiar porque son pobres y el dinero no les alcanza, ¿no? Bueno, ya se les está dando una beca. ¿Por qué se siguen saliendo los jóvenes de la escuela? ¿No? Ah, bueno, porque X o Y, o yo pienso que es por esto. Mi primera hipótesis es esta, ¿vale? Y entonces lo que necesitamos hacer es todo un procedimiento metodológico para eh, ver si efectivamente eso que nosotros estamos proponiendo o esa hipótesis que nosotros estamos haciendo en papel es efectivamente la que la respuesta a esa investigación o a ese por qué, ¿no? Recuerden que cuando hacemos una investigación y utilizamos el método estadístico o en este caso una investigación científica, lo que pasa es que estamos intentando dar una respuesta a una pregunta que quizás no solamente yo me hago, sino quizás se la hace todo el mundo. Por ejemplo, cuando yo les digo que deberíamos de estudiar por el conocimiento y no por la calificación, ese es un buen tema de investigación, ¿no? ¿Por qué todos y todas estamos forzosamente trabajando siempre, entregando trabajos lo mejor posible porque yo quiero una buena calificación, ¿no? Y lo mejor posible ahora es más fácil de hacer porque tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten hacer un trabajo de mejor calidad, ¿no? En el sentido de entregar el trabajo como tal, pero y en el sentido de entender eso que estamos haciendo, pues quizás no se llena ese espacio, ¿no? Es posible que eso no se llene. En ese sentido, podría ser un buen tema de investigación. No ir por la calificación, más bien ir por el conocimiento. Y hasta se podría convertir quizás en un libro, ¿no? Yo pensaría calificación contra conocimiento, ¿no? Y podríamos hacer toda una investigación que me dijera por qué
la mayoría de nosotros vamos por la calificación. Y quizás una hipótesis sería que por lo general lo que ven en tu documento es la calificación. ¿Qué tan bueno fuiste en la calificación? Es decir, es una métrica de medición que te posiciona a ti en un lugar cuando menos con respecto a ese tema superior a los otros, ¿no? No significa que realmente esa calificación sea lo que tú eh, lo que tú sabes, ¿no? Porque recuerden que el conocimiento no se puede medir. Por desgracia tenemos estos parámetros burocráticos para decir quién pasa y quién no pasa, ¿no? Pero en ese sentido, los profesores y las profesoras evalúan y dicen quién pasa y quién no pasa, ¿no? O de acuerdo a la subjetividad del profesor o la profesora, propone una calificación, pero ¿quién califica al profesor y a la profesora? Bueno, en este caso, a lo mejor en la universidad sí hay una calificación de los alumnos hacia los profesores. Pero muchos de esos alumnos no tienen una objetividad al calificar, ¿no? Porque a lo mejor me cae gordo el profesor o me cae gorda la profesora y a lo mejor sí enseña bien, pero a mí me cae mal y yo le pongo una baja calificación, ¿no? O sea, no hay una objetividad en ese sentido de la calificación. O a lo mejor es mi amigo y es mi amiga, nos llevamos bien y pues bueno, eh, le voy a poner una calificación no tan mala, porque pues somos compas, ¿no? Entonces, no hay una objetividad. En ese sentido, ese tema podría ser muy importante para investigar. Y sí hay que buscar, digamos, esos datos, esa bibliografía que hable de ello. Podríamos compararlo quizás con lo que está pasando en nuestro entorno. Me parece que Eric Fromm tiene un libro que se llama Mundo Líquido, me parece que es Mundo Líquido, en donde nosotros vamos por la facilidad de las cosas y no nos esforzamos. Es decir, lo que queremos es que funcione, pero no saber cómo funciona. Es decir, yo tengo mi computadora, tengo mi equipo, tengo mi teléfono y a mí lo que me importa es que funcione, ¿no? No me importa cómo funciona. Se me descompone, uy, bueno, lo llevo a que lo arreglen porque a mí lo que me interesa es que funcione. No busco yo más allá, digamos, para investigar y quizás es algo tan sencillo de resolver y yo fui a pagar porque me resolvieran ese inconveniente. Claro, ponemos otras cosas entre medio, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que estoy eh, con mucho trabajo, es que o sea, hay demasiados inconvenientes y es posible o estoy seguro que eso nos pase a nosotros en este país, a la mayoría de nosotros. Siempre estamos precisamente haciendo muchas actividades para poder ir sobreviviendo. Entonces, en ese sentido, todas estas cosas que les digo, todos estos datos que les comento, podrían ser específicamente para la investigación esta que les propongo, ¿no? Sería un buen tema de investigación. No digo que ustedes digan, ah, sí, yo ese es el que voy a hacer porque se oye bien. No, a lo mejor a ustedes les preocupan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje de los niños. ¿Cómo es que los niños aprenden? ¿Cuál es la capacidad de que los niños a una edad están aprendiendo todo? Todo, todo. Adelante, Gise. ¿Ibas a comentar algo? No,
Ok. Bueno, en ese sentido, y para ir avanzando, necesitamos entonces coleccionar estos datos, hacer investigación de campo, proponer estas metodologías de obtener datos dentro del campo, en el sentido de realizar las encuestas, las entrevistas, las preguntas, las herramientas estadísticas, etcétera. Con respecto a esto que les comento, era lo que venía con las técnicas estadísticas que comentaba Gise, ¿no? Estas técnicas estadísticas se aplicaron específicamente en ciertas empresas o en ciertos modelos de producción, es decir, que les permitía analizar los pros y los contras de hacer un modelo de producción, ¿no? Por ejemplo, haciendo técnicas estadísticas se dieron cuenta que cuando el empleado está motivado, va a trabajar mucho más, va a aprender mucho más y va a generar mucho más producción, ¿no? Y cuando el empleado tiene lo necesario para seguir avanzando en su vida profesional, de acuerdo a la pirámide de Maslow y su vida personal, va a ser un buen empleado, ¿no? Es más, cuando se le ofrece al empleado posibilidades de crecer, y esa posibilidad de crecer es precisamente también una posibilidad de obtener más capital o más recursos económicos, va a trabajar mucho más que los que están desmotivados, ¿no? Algo muy parecido pasa en la educación. Si nosotros hiciéramos también una investigación de por qué los muchachos se desmotivan al estar en la institución, en la escuela, ¿no? Quizás podríamos buscar una estrategia académica o tomar una decisión para que ese joven o esa señorita cambiara su perspectiva con respecto a lo educativo, ¿no? Cuando un joven te dice que él no quiere seguir estudiando porque nos ve a nosotros los profesores y no tenemos carro, no tenemos casa, no vestimos bien, no traemos un buen teléfono, etcétera, etcétera, es porque su visión está precisamente del otro lado de la economía, ¿no? Es decir, su visión es más capitalista. Y entonces, en ese sentido, el éxito para él o para ella no es en lo educativo, sino en lo capital. Ser exitoso es tener una buena casa, un buen coche, tener un buen espacio donde vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una visión muy válida, pero también tendríamos que complementar esa visión con la visión educativa, que para ser exitoso como él quiere, pues necesita forzosamente también trabajar en lo educativo, es decir, tener la preparatoria, hacer una licenciatura si es posible, etcétera, etcétera, para que se le abran la visión y pueda ver diferentes posibilidades de llegar a donde quiere, ¿no? En ese sentido, con respecto a lo administrativo, justamente es lo que estaban viendo las empresas, qué es lo que nos hace falta para llegar hacia donde queremos. Es decir, reducir tiempos de producción, reducir costos, aumentar la producción en un menor tiempo, la calidad de la producción, poder aterrizar la mercancía o los productos en el mercado, el costo-beneficio que se va a obtener con respecto a los productos al final de cada
de cada tanto, digamos, de productos hechos, si se va a exportar, si no se va a exportar, cómo es que crece la empresa, etcétera. ¿Sigue siendo rentable o no sigue siendo rentable? Bueno, esos son los estudios estadísticos que realizaban en las empresas, ¿no? Y lo que decía quise algunos métodos estadísticos como el método de mínimos cuadrados ordinarios, y este sirve precisamente para estimar las funciones de costos de la empresa. Es decir, recordemos que una empresa no va a ser empresa si no tiene esa habilidad de obtener una ganancia. No tiene razón de ser o no tienen razón de ser las empresas si éstas no generan un capital que se llama ganancia. Y ese capital que se llama ganancia es el capital de ganancia para el dueño de la empresa. Es decir, si al dueño de la empresa solamente le reditúa para seguir invirtiendo, ya no es negocio para el dueño de la empresa. Nadie hace una empresa para ayudar a los demás, sino para obtener esos beneficios de capital. Entonces, se hacen ciertos estudios dentro de las instituciones o de las empresas para que éstas vean en dónde están mal, cuáles son las decisiones que deben de tomar y hacia dónde quieren llegar. Es decir, hay una perspectiva o una prospectiva, hay una prospectiva de hacia dónde quieren llegar, y para esa prospectiva hacen varios estudios para establecer un camino a seguir y posibles rutas alternas si es que ese camino principal no funciona, ¿no? En ese sentido, si nosotros lo adecuamos a nuestra vida académica ahora dentro de la institución, supongo que quizás la mayoría de nosotros se metió a la escuela para ver o para con esa firme decisión de terminar la carrera, y que quizás ahorita en este caminar ya estamos encontrando ciertos inconvenientes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya nos damos cuenta que nosotros debemos de planear, y si ese plan, si esa perspectiva que nosotros ya trazamos no funciona, bueno, tenemos que buscar funciones alternas, ¿no? ¿Para qué? Pues bueno, para llegar a esa meta. En ese sentido, estamos optimizando nuestra visión educativa, ¿no? En ese sentido, nosotros optimizamos nuestra visión educativa con los recursos que tenemos y con los recursos que carecemos, y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Minimizando los costos, ¿no? Minimizando los costos de producción, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el costo de producción? Bueno, pues el costo de producción en mi caso es qué tanto voy a utilizar de mi tiempo, de mi dinero, de mi esfuerzo, de mi capacidad cognitiva, de mis pues ganas de seguir avanzando para lograr llegar a ese fin último, que es precisamente obtener un grado académico, ¿no? Eso se tiene que ir planeando. Ahora, yo cuando inicié la universidad tampoco lo planeé, ¿no? Tampoco lo planeé, solamente dije quiero estudiar, me meto a estudiar y listo, ¿no? A las mitad del semestre o en todo el semestre yo tuve muchas inconvenientes porque pues siempre hacen mella, digamos, las cosas que no se planean, y muy probablemente no hubieras salido si yo no hubiera planeado después de que entendí, ya estando en la escuela, que debía yo de buscar las opciones para seguir adelante. En ese sentido, para eso utilizamos estas estrategias estadísticas.
¿sale? Claro que estas técnicas, para que las podamos llevar a cabo, necesitamos información, ¿no? Necesitamos información. En este caso específico de este ejemplo, la información la tomaron de las empresas de Estados Unidos, hicieron algunas consideraciones, cómo es que impactaba en los clientes, cómo impactaba en las industrias, cómo impactaba en los comercios, y a medida que fueron sacando esas conclusiones, bajaron estas técnicas estadísticas a Latinoamérica para ver cómo es que trabajaban o cómo impactaban en estos espacios. Bien, voy a cerrarle aquí con respecto a este tema, porque este tema es más informativo. Si ustedes quieren saber de mínimos cuadrados, etcétera, eso se puede investigar en el sentido de lo práctico que vamos a hacer nosotros. Es medidas de tendencia central, medidas de dispersión, y me parece que también nos toca ver cuartiles, deciles, bueno, no recuerdo los otros, son 4, y en eso es en lo que nos vamos a enfocar. Voy a hacer un paréntesis aquí para preguntarles si tienen alguna pregunta con respecto a estos ejercicios que les he enviado, que por cierto me parece que no todas me enviaron sus ejercicios resueltos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a media, moda, mediana, y con respecto a la desviación estándar, o bueno, con respecto a variación, desviación estándar y coeficiente de variación? ¿No? ¿Todo bien? ¿No tienen ninguna preguntita? Ok. Bueno, ok. Muchas gracias. Bueno, recuerden que estamos viendo para datos no agrupados y datos agrupados, entonces se hacen de diferentes maneras. Vamos a seguir viendo ciertas cosas con respecto a desviación estándar. Ahora sí, vamos a ver la otra lectura rapidísimo. Recuerden que la otra lectura era de estructura de los datos, que ya se las comenté la clase pasada. Ya se la comenté la clase pasada, que es un dato, cómo se trabajan con los datos, cómo se trabajan los datos en el sentido de unidades de análisis, variables, valores, y que el dato expresa una proposición. Déjenme ver. Que un dato es el producto de un procedimiento de medición y de medir, y que medir supone predicar una propiedad. Hasta les ponía unos ejemplos, ¿no? Los autos, por ejemplo, las galaxias lejanas, es decir, hay una proposición ahí. Déjenme ver, les hablaba yo también de ordinal, de una unidad de análisis, que este conjunto de unidades te van a dar un valor y además una variable. Una variable puede ser una estructura de valores. A ver, déjenme ver. Y les comenté un poco los niveles de medición que se pueden hacer por números, horas de trabajo, toneladas,
producto, toneladas de producto, valor en pesos, etcétera. Les hablé del nivel nominal. Recuerden, hasta hicimos una tablita de cuando vimos matrices, construcción de matrices. Les hablé de nivel nominal, que era el sexo, el estado civil, la nacionalidad, la religión, la afiliación partidaria, etcétera. El nivel ordinal, que era, por ejemplo, la escala de jerarquía. En el ejército se ve muy bien, por ejemplo, capitán, teniente, sargento. También les hablé de el nivel intervalar, es decir, de la escala de intervalos entre una medición. Y me parece que bueno, me parece que eso fue lo que tratamos hace 8 días, ¿no? Eso fue lo que tratamos hace 8 días. No sé si sobre esa lectura tengan alguna pregunta o si quedó más o menos claro cómo fue explicada la clase pasada. Ok, muchas gracias, Gise. Bien, bueno, pues entonces, la otra lectura también es, digamos que sencilla, en el sentido de que también ya le hemos estado trabajando. Déjenme pasarla por acá y se las voy a presentar, porque entonces ahora sí ya quedó claro lo que es una media, una moda, una mediana, y ya quedó claro lo que es una desviación estándar, o es decir, una varianza, desviación estándar y un coeficiente de variación. Ahora sí me pueden hacer el ejercicio que ha estado quedando ahí al aire. Déjenme ver, lo voy a encontrar por aquí. Estamos en esta otra lectura. Ahorita les muestro cuál es. Les comento que yo voy a seguir haciendo esos videos. Espero que me esté yo explicando. Ya sé que la calidad del video no es lo que a mí me gustaría. He visto los videos después de que se realizan y los veo un poco borrosos al principio. Pero espero que pues lo importante sea entender el ejercicio en sí. Permítanme un segundo, está por aquí. Ok, creo que la tenemos. Ok, aquí está. Miren, recuerde que empezamos con esto, con variables, etcétera, y trabajamos desde antes la matriz de datos. Y este es del libro de Estadística Aplicada en la Educación. Esta, recuerden que es la que no hemos podido hacer por una u otra razón, ¿no? Entonces, esta es la que ya me van a poder hacer, porque entonces ya tenemos, ya podríamos sacar el promedio con respecto a matemáticas, con respecto a castellano, a ciencias sociales, a inglés y a ciencias naturales, ¿no? Me deben de dar estos promedios. Hay que realizar entonces ahora sí este ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí ya ustedes verán si lo quieren hacer con datos agrupados o con datos sin agrupar. Si lo hacen con datos agrupados, va a haber una pequeña diferencia con respecto a los datos sin agrupar.
O en este caso, pues bueno, podríamos ver si tenemos otro 1536 en toda la tabla. Para eso necesitaríamos ir ordenando para ver que nos saliera justo, ¿no? Hacer una tabla o hacer esta tabla de frecuencias para poder sacar los datos específicos de manera agrupada, ¿sale? Bueno, entonces esa es la tarea que se les va a quedar para la próxima. No sé si me van a enviar la tarea anterior, espero que sí me la puedan enviar. Bien, entonces hay que sacar este promedio. Ya saben cómo se hace el promedio, es decir, usamos las medidas de tendencia central, que es la media aritmética o el promedio muestral. Y vamos a sacar la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar se saca de la varianza, ¿no? La varianza está dada por la sumatoria de lo que tenga el dato menos la media muestral por la frecuencia, todo eso sobre el total de datos, ¿sale? Todo eso sobre el total de datos. Y esa es la varianza. Y la desviación estándar, lo único que tenemos que hacer es precisamente sacar la raíz cuadrada a la varianza. Y finalmente el coeficiente de variación en porcentaje, se debe de sacar de la desviación estándar sobre el promedio. ¿Sale? La desviación estándar sobre el promedio, para que nos diera entonces estos datos. Y multiplicado por 100. ¿Sale? Multiplicado por 100. Para que me pudiera dar el porcentaje en el que estamos inscritos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, tarea para la siguiente clase. Bueno, no tarea, ejercicio. Muchas gracias, Gise. Muchas gracias, Abigail. Ejercicio para la siguiente clase sería precisamente que ahora sí me resuelvan que se ha quedado ahí, se ha quedado sin ser resuelto, para ver si realmente nos salen estos datos, ¿no? Tenemos que comprobar que estos datos nos salgan. Ahora, una forma de hacerlo, como les digo, es sumando todas las de matemáticas, que no son muchas, son 25. Pero si van a sumar 25 de matemáticas, 25 de castellano, 25 de ciencias, 25 de inglés y 25 de ciencias naturales, entonces van a ser 125 sumas, ¿no? 125 sumas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues agruparlas, ¿no? Agruparlas, por ejemplo, agrupar el 20, buscar si existe otro 20, o hacer rangos, ¿no? Hacer rangos con respecto a del 15, del 14 al 15, quizás, o del 14 al 16, etcétera, etcétera. Bueno, ya ustedes busquen la estrategia para que no se les haga tan grande, tan grande. Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar para ir finalizando. Déjenme revisar la página. La página era 61 a la 78, que es precisamente, déjenme ponerle aquí. A ver, aquí está. Descripción numérica de datos. Bueno,
Sí, Bere, solo hay que comprobar los datos de la tabla. Solamente hay que hacer, para ello tenemos que hacer todo el ejercicio, claro, ¿no? Tenemos que hacer las sumas, tenemos que encontrar la media muestral o el promedio muestral, tenemos que encontrar la varianza. Para encontrar la desviación estándar necesitamos encontrar previamente la varianza, y para encontrar el coeficiente de variación necesitamos tener forzosamente la desviación estándar y la media, ¿no? Y también me gustaría que me hicieran una grafiquita. Recuerden que con respecto a la varianza les hice una pequeña gráfica en una línea horizontal donde puse líneas y ahí puse puntitos, ¿no? Así, traten de ponerla en, eh, en una gráfica de esa manera, ¿sale? Bien, no sé si hay otra pregunta. Si no hay otra pregunta, continuamos con la descripción numérica. Ok, muchas gracias, Bere. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí con la descripción numérica? Bueno, lo único que les voy a mencionar es lo que ya estábamos viendo en el transcurso de, de estos ejercicios que hemos hecho. Por ejemplo, parte de la descripción numérica de datos se puede dar por la moda. Ya sabemos que la moda es aquello que más se repite o que constantemente se repite. Por ejemplo, una canción de moda. ¿Por qué se dice que es una canción de moda? Bueno, pues porque la pasan 2 o 3 veces al día y no molesta, ¿no? Sino que está de moda, es decir, se repite mucho. En ese sentido de la moda, en ese sentido de los datos, existen dos formas de trabajar con los mismos, es decir, para determinar las características importantes de esos datos. Existen lo que ya les decía, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión o variación, ¿sale? En ese sentido de las medidas de tendencia central tenemos que es la moda, ya les decía, que era aquella que se repite mucho, que es la mediana y que es la media aritmética o la media, ¿no? Que es el dato que, en el que caemos, digamos, con respecto a una serie de datos. Y hay una explicación. Por ejemplo, la moda es la observación que se presenta con mayor frecuencia. Ya lo habíamos comentado. Otra cosa que no sé si les mencioné en los videos es que cuando buscamos la moda puede existir dos modas, es decir, puede ser bimodal. Pueden existir dos datos que se repitan el mismo número de veces y entonces sigue siendo moda. Solamente que tenemos una moda A y tenemos una moda B. Entonces, en ese sentido, se dice que hay una muestra bimodal, ¿no? La mediana, que son todos los datos ordenados de manera creciente y es el valor para el cual está en la mitad. Es decir, esa sería la mediana, el valor que está en la mitad. Y finalmente, bueno, recuerden que esto ya lo vimos también, que era la mediana para datos agrupados. También vimos cómo se calcula. Y finalmente la media aritmética, ¿no? La media aritmética son un total de observaciones o un número indeterminado de observaciones o datos en específico. ¿Y qué es lo que hacemos? Sacamos el promedio. Sumamos todas y cada una de ellas y lo dividimos entre el total de datos y me da entonces el promedio. O técnicamente la media, sería... La media sería la sumatoria de todos los datos que están desde
desde y, desde x, desde cualquier letra que le pongamos hasta n de todos los datos sobre n, ¿sale? Sobre n. Y de esa manera se saca la media. Y bueno, aquí vamos a ver algunos casos. Recordemos que la media puede ser una media muestral o puede ser una media poblacional. La única diferencia que existe entre la media muestral y la media poblacional es que la muestral se divide entre el total de datos, es decir, entre el total de datos n. Por ejemplo, son 9 datos, bueno, entre el total de los 9 datos. En el caso de la media muestral, ahí se divide entre el total de datos menos 1. Es lo único que cambia. Es lo único que cambia. No sé si, espero que sí vaya quedando claro. Y aquí nos muestra un ejemplo, ¿no? Hace una sumatoria desde el dato que está en 1 hasta el dato que está en 9 y me va a dar como promedio 2.9, ¿no? Que aquí lo que hacen es precisamente subirlo a el dato próximo. Bueno, con respecto a la media, moda y mediana, ¿tienen alguna pregunta? Que puede ser para datos agrupados y puede ser para datos no agrupados. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, esta es la forma. Aquí lo único que hacen es poner la forma en la que se distribuye la media, la moda y la mediana. Estos picos, digamos, o estas formas, espero que las podamos llegar a ver más prácticamente. Para que nos vaya quedando más claro. Creo que sí está funcionando que se hagan los videos porque me parece que sí vamos entendiendo más los conceptos que solamente están en teoría. Entonces, después de ello vienen las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Bueno, la dispersión no es otra cosa más que la distancia en el que se encuentran dispersos los datos en referencia de uno con el otro, ¿no? En ese sentido, los datos de dispersión. Y para eso necesitamos tener, por ejemplo, una medida de tendencia central que vamos a utilizar en este sentido, la media aritmética. Con respecto a el rango, recuerden que en algunos de los ejercicios hicimos algunos datos que sacábamos del rango máximo al rango mínimo, ¿no? Entonces el rango tiene que ver precisamente con el espacio en el que se encuentran los datos, es decir, la diferencia que existe del valor máximo con el valor mínimo. Eso es el rango. Ya lo hicimos prácticamente en los ejercicios. Espero que hayan quedado claros. Esto es lo que no hemos visto. Los percentiles, los cuartiles y los deciles. ¿Sale? Esto lo vamos a dejar aquí pendiente porque sí necesitamos verlo, pero aplicado a, pues cuando menos a lápiz, ¿no? En el papel. Lo vamos a trabajar en próximas para que nos quede claro cómo se hace un percentil y cómo se hace un decil y un cuartil, ¿no? ¿Qué me demuestra? Me demuestra los espacios en los que yo puedo dividir mis datos, ¿no? En 10 partes, en 4 partes, etcétera. Bueno,
Y vamos a trabajar entonces con la varianza. La varianza aquí la tienen, no se me confundan porque aquí tenga 1 sobre n y yo haya puesto en los ejercicios la n abajo de todo, significa lo mismo, ¿no? Significa lo mismo. Aquí dice, S es la varianza muestral. Recuerden que para muestra se toma una S. Entonces, la varianza muestral al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los datos igual a 1 hasta n de el primer dato menos el promedio muestral, todo esto al cuadrado sobre el total de datos, ¿no? Y de esa manera tomamos la varianza muestral. Recuerden que la varianza poblacional es solamente con n, y aquí me lo están poniendo igual, pero aquí sería la varianza muestral, sería n menos 1, ¿sale? No hay mucha diferencia, es muy poca la diferencia con respecto a la muestra y con respecto a la población. Bueno, y aquí ya lo tenemos, mire, aquí me lo ponen ya de la manera correcta, de n menos 1, ¿sale? Se puede poner aquí, bueno, aquí me parece que es, le están poniendo un apóstrofe, quizás diciendo que es una varianza poblacional, y aquí es una varianza muestral, ¿sale? Ahora, la desviación estándar no es otra cosa más que de la varianza que me ha salido, le voy a sacar la raíz cuadrada, ¿sale? Le voy a sacar la raíz cuadrada y de esa raíz cuadrada ya me sale la desviación estándar. Ya me sale la desviación estándar. Aquí hay algunos ejemplos que no se los voy a dar porque si no nos vamos a confundir un poco con tantas letras o con tantos símbolos que tenemos acá, pero lo único que está haciendo es precisamente el trabajo de hacer la suma con respecto a los datos que ya se le dieron en algún momento. ¿Sale? Aquí tenemos también el ejemplo y el coeficiente de variación, que era el final que vamos a ver, es precisamente la desviación estándar, en este caso muestral, sobre la media o el promedio por 100, ¿sale? Dividimos la desviación estándar sobre el promedio por 100 y me da el coeficiente de variación. Por lo general, si está abajo de 25%, es que no hay un espacio muy alto de variación. Pero si sobrepasa ese porcentaje, los espacios son más variados, digamos. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Todo bien? Ya lo único que viene acá abajo son precisamente ejercicios que no vamos a hacer porque ya hemos estado haciendo otro tipo de ejercicios más sencillos para que nos quede más claro, ¿no? ¿Preguntas? Muy bien, Adim. ¿Nadie? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Vamos a cerrar este. Ok, ok. Bueno, entonces recordemos que para la siguiente clase, permítanme un segundo. Ok.
Ok, para la siguiente clase me resuelven o me entregan el ejercicio que hemos estado dejando pendiente. Debe de, como dice Bere, comprobar los datos de la tabla. Les deben de salir el promedio, les debe salir la desviación estándar y les debe de salir el coeficiente de variación. Entonces, esa sería la primer tarea. Y con respecto a la sesión, bueno, vamos en la sesión 11. Vamos en la sesión 11. Y en la sesión 11 tenemos generalidades. Y el 4.2 son variables. Sale generalidades y variables. Son dos lecturitas, parece ser que no están tan largas. Entonces de ahí van a... De ahí van a realizar... Bueno, de ahí háganme un audio explicación de ambas, ¿sale? ¿Les parece? Sí, listo. Muy bien, Gise. Muy bien, ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Sí, los dos en un audio, Bere. Bueno, pueden meter los dos temas en un solo audio o hacer un audio para cada uno. Y recuerden que la otra es el ejercicio, realizar el ejercicio del libro que tenemos ahí pendiente desde hace rato y que no habíamos podido realizar, pero ahora ya con estos conocimientos sí que ya lo podemos hacer. Bueno, preguntas. ¿No? Ok, eso sería todo por la clase de hoy.